Aprender. Haciendo. Un nuevo enfoque educativo. La educación es la base de nuestro futuro. Es la herramienta que nos permite crecer, desarrollarnos y construir un mundo mejor. Sin embargo, la educación tradicional, con su enfoque en la memorización y la repetición, muchas veces no logra despertar la pasión por el aprendizaje en los niños. Es hora de un cambio, de un enfoque más dinámico en el que todos participen, la educación activa. La educación activa propone un cambio radical en cómo vemos el aprendizaje. Ya no se trata de que los niños reciban información sin hacer nada, sino de que se conviertan en los protagonistas de su propia educación. Experimentando, explorando y colaborando, los estudiantes desarrollan habilidades súper importantes para el siglo XXI. Este enfoque no solo hace que aprender sea más divertido y atractivo, sino que también ayuda a que los niños recuerden mejor la información, piensen de manera más crítica y tengan más ganas de aprender. Más adelante, vamos a explorar a detalle qué es la educación activa, cómo funciona en la práctica y por qué es tan importante para el futuro de nuestros niños. El corazón de la educación activa. El estudiante como protagonista. En el centro de la educación activa hay una idea fundamental: el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. A diferencia del modelo tradicional, donde el maestro es el que sabe y los estudiantes solo escuchan, la educación activa pone al estudiante en el centro de todo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que los estudiantes no solo escuchan y memorizan, sino que participan activamente en la construcción de su propio conocimiento. Explorando, experimentando, debatiendo y resolviendo problemas, los estudiantes se vuelven aprendices independientes y comprometidos. En lugar de depender solo de los libros, la educación activa utiliza juegos, proyectos, salidas a la calle, debates, trabajo en equipo y muchas otras cosas para que los estudiantes se involucren. El objetivo es crear un ambiente de aprendizaje dinámico y estimulante donde los estudiantes se sientan motivados a explorar, preguntar y descubrir por sí mismos. Aventuras en el aula. Ejemplos de la educación activa en acción. La educación activa cobra vida en el aula a través de una variedad de métodos y estrategias innovadoras. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo este enfoque se puede aplicar en diferentes áreas del aprendizaje. En lugar de simplemente leer sobre la fotosíntesis en un libro, los estudiantes pueden diseñar y hacer sus propios experimentos para ver este proceso en acción. Pueden plantar semillas, controlar la luz y el agua y registrar sus observaciones para comprender cómo las plantas convierten la luz del sol en energía. En historia, en lugar de memorizar fechas y nombres, los estudiantes pueden participar en simulaciones históricas, recreando eventos importantes y poniéndose en el lugar de personajes históricos. Pueden debatir diferentes puntos de vista sobre un evento histórico, analizar fuentes primarias y crear presentaciones multimedia para compartir sus descubrimientos. Descubriendo la ciencia, experimentos y exploración. La ciencia, por su propia naturaleza, se presta perfectamente a la educación activa. En lugar de simplemente memorizar fórmulas y conceptos, los estudiantes pueden convertirse en pequeños científicos, haciendo experimentos, observando y sacando sus propias conclusiones. Imaginemos una clase de física donde en lugar de estudiar la gravedad en los libros, los estudiantes diseñan y construyen sus propios paracaídas para probar cómo funciona la resistencia del aire. O una clase de química donde, en lugar de memorizar la tabla periódica, los estudiantes hacen experimentos para observar las propiedades de diferentes elementos. Experimentando, los estudiantes no solo aprenden sobre los principios científicos, sino que también desarrollan habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y trabajo en equipo. Aprenden a formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos y comunicar sus resultados de manera efectiva. Sección 5. Viajando al pasado. Historia viva en el aula. La historia puede ser mucho más que solo fechas y nombres. Con la educación activa, la historia cobra vida en el aula, permitiendo que los estudiantes exploren el pasado de una manera dinámica e interactiva. Imaginemos una clase de historia donde,
En lugar de solo leer sobre la Revolución Francesa, los estudiantes participan en un debate, representando diferentes bandos y puntos de vista de la época. O una clase donde los estudiantes investigan la historia de su comunidad, entrevistando a personas mayores, buscando fotos antiguas y creando una exposición para compartir sus descubrimientos. Al sumergirse en el pasado a través de la actuación, la investigación y la narración, los estudiantes comprenden mejor los eventos históricos y su importancia en el presente. Aprenden a pensar críticamente sobre diferentes perspectivas, a analizar fuentes de información y a comunicar sus ideas de manera efectiva. Sección 6. Voces desde la primera línea. Maestros comparten su experiencia. Los maestros que ya usan la educación activa en sus clases han visto el impacto positivo que tiene en el aprendizaje de los niños. Mis estudiantes están más motivados que nunca. Les encanta participar en proyectos prácticos y hacen preguntas increíbles que nunca se me habrían ocurrido a mí. He visto una gran mejora en cómo mis estudiantes piensan críticamente y resuelven problemas. Ya no solo memorizan información, sino que la analizan, la cuestionan y la usan en situaciones reales. Las experiencias de estos maestros demuestran que la educación activa no es solo una teoría, sino una realidad que está transformando la educación en todo el mundo. Al darle poder a los estudiantes y un papel activo en su propio aprendizaje, estamos formando una generación de pensadores críticos que resuelven problemas y se preocupan por su comunidad. Sección 7. Cultivando habilidades esenciales. Pensamiento crítico, creatividad y colaboración. En el mundo actual, que cambia rápidamente y es cada vez más complejo, es fundamental que los niños desarrollen habilidades que les permitan navegar por la incertidumbre, adaptarse a nuevas situaciones y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentan. La educación activa, al enfocarse en la exploración, la experimentación y la resolución de problemas, es una herramienta poderosa para desarrollar estas habilidades esenciales. Pensamiento crítico. Los estudiantes aprenden a analizar información, identificar sesgos, evaluar evidencia y formar sus propias opiniones. Creatividad. Se fomenta la imaginación, la curiosidad y la capacidad de pensar de manera diferente para encontrar soluciones originales. Colaboración. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a compartir ideas, a negociar y a llegar a acuerdos. Estas habilidades, esenciales para el éxito en el siglo XXI, no se desarrollan memorizando o repitiendo, sino a través de la experiencia, la interacción y la aplicación práctica del conocimiento. Sección 8. Aprendizaje significativo. Retención, motivación y adaptación a diversos estilos. Uno de los mayores beneficios de la educación activa es que lleva a un aprendizaje más significativo y duradero. Cuando los estudiantes participan activamente en la construcción de su propio conocimiento, recuerdan la información con mayor facilidad. Además, la educación activa aumenta la motivación de los estudiantes. Cuando los niños se sienten involucrados, desafiados y entusiasmados por lo que están aprendiendo, es más probable que se comprometan con el material y que desarrollen un amor por el aprendizaje que los acompañará toda la vida. Otro aspecto importante de la educación activa es su capacidad de adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. Al ofrecer una variedad de métodos y estrategias, desde actividades prácticas hasta proyectos creativos, se asegura que todos los estudiantes tengan la oportunidad de aprender de la manera que mejor les funcione. En resumen, la educación activa no solo hace que el aprendizaje sea más efectivo, sino también más agradable y significativo para todos los estudiantes. Sección 9. Preparando a las nuevas generaciones. El impacto duradero de la educación activa. El mundo está cambiando a un ritmo acelerado, y la educación debe evolucionar para preparar a las nuevas generaciones para los desafíos y oportunidades del siglo XXI. La educación activa, con su enfoque en el desarrollo de habilidades esenciales, la promoción del pensamiento crítico y la adaptación a diferentes estilos de aprendizaje, es la clave para formar individuos capaces de prosperar en un mundo cada vez más complejo e interconectado.
Al empoderar a los estudiantes, fomentar su curiosidad natural y proporcionarles las herramientas que necesitan para convertirse en aprendices autónomos, la educación activa está construyendo un futuro más brillante para todos. Es hora de abrazar la educación activa como el camino hacia una educación más significativa, relevante e inspiradora para todos los niños.